Ya, ahora sí. Vamos a partir haciendo esa circunferencia. Círculo de radio 19. ¿Ok? Que es lo que está ahí. Luego lanzo una línea de aquí hacia arriba de 41, que es lo que está ahí. Genero un O de offset de 5 milímetros. Hago clic, copio a la izquierda con otro clic. Hago clic, copio a la derecha con otro clic. Línea desde acá hasta acá. Y ya puedo eliminar esa. Y con trim elimino eso. ¿Ok? Elimino eso y eso. Y me queda esa parte circular. Ahora, la parte importante del ejercicio es hacer los 18 dientes. ¿Ok? Hago dos círculos. El primero de radio 76 y el segundo de radio 73,5. ¿Ok? Tengo esos dos elementos. Luego hago una línea, puede ser desde el centro hasta el cuadrante del diámetro 76. ¿Ok? Y aquí yo voy a ocupar este comando, rotate, para rotar ese elemento. RO, Enter, selecciona el objeto que desea rotar. Ese elemento por ahora. Coloco Enter. Especificar el punto base. ¿Qué significa eso? Desde dónde yo lo quiero rotar. Va a ser desde el punto centro. Y antes de colocar el ángulo, ¿ok? Que en este caso dice 15 o más, yo voy a colocar la C. ¿Para qué voy a colocar la C? Para copiar el elemento. Porque si yo coloco 360 dividido 18 da 20. Si yo coloco 20 grados, la línea original no se copia, sino que se desplaza. Entonces voy a colocar rotar ese elemento desde ese punto. Coloco la C. ¿Para qué? Para que el elemento se copie. 20 grados. Y al tener eso, se me genera una copia. Ahora, ¿dónde estaba el línea 1 desde ese punto hasta la intersección de la circunferencia con esa cuestión? ¿Ya? Y aquí para crear el radio, ¿cómo lo hicieron? Ese radio 1. F, fillet. Luego coloco R de radius para indicar el valor del radio, que en este caso va a ser 1. Enter y selecciono dónde va a ir el radio. Ahí, ya hay. Oiga, profe, ¿sirve como el apretar círculo y el círculo la opción de tangente con tangente y pongo 1? A veces sí, a veces no. Tangente, tangente, radio. Sí. Tangente acá con radio 1. ¿Ya? Y después tienes que hacer lo recortar. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja del fillet? El fillet, radio 1, te elimina al tiro los elementos y te genera la curvatura. ¿Ya? Una vez hecho esto, ¿qué hicieron? Voy a eliminar esto acá, voy a eliminar eso y voy a eliminar eso. ¿Y qué me va a quedar? Solo ese diente. Tengo varias formas de poder hacerlo acá. Si yo quiero colocar rotar esos tres elementos con respecto a ese punto, copiar con un ángulo de 20 grados, me va a generar eso. Pero ese elemento rotar o esa copia yo tengo que hacerla ¿cuántas veces? 18. 18 veces. O por ejemplo aquí tengo dos. Si coloco rotar, enter, desde acá serían 20 más 20, 40 grados. Pero tenía que haberlo copiado de antes. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos una distribución, ¿ya? Y aquí necesito que pongan atención todos, absolutamente todos. Cuando yo tengo una copia que es circular, ¿ya? Una copia que es circular se llama matriz, y eso se basa tanto en matemáticas y también se ocupa acá. Hay dos tipos de matrices, ¿ya? Que es el array, ¿ok?
hay un array que es rectangular y un array que es polar. El array rectangular es cuando yo quiero copiar los elementos en filas y columnas, ya para hacer una tabla. Ese es el array normal, array rectangular. Y lo segundo es el array polar, que es cuando yo quiero copiar un elemento alrededor de una circunferencia. Pero ¿cuál es la singularidad? Que los elementos van a tener el mismo ángulo de distancia y el mismo centro de distancia, o sea, vamos a estar distribuido dentro de una circunferencia. ¿Dónde se ve esto generalmente en mecánica hablando? En los flanges. ¿Ya? Cuando se dibujan flanges o tuberías, se ocupa este tipo de elementos. Entonces, yo voy a hacer array y me va a preguntar, seleccione los objetos. Yo quiero copiar esos 3 objetos que están ahí. Coloco Enter, me pregunta si es rectangular o polar. ¿Qué estamos hablando ahora? Polar. Especifique el punto centro de donde se va a hacer la distribución. Desde ese punto. Y automáticamente me genera ¿cuántas copias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí arriba yo puedo modificar los ítems. Ítem significa cuántas veces yo quiero que se copie. 18. Enter. Si se dan cuenta, al colocar 18, cambia automáticamente between. ¿Qué significa between? El ángulo entre las partes. Si yo coloco 6, van a ser 60. Si yo coloco 18, van a ser 20. El fill es el llenado que yo quiero hacer alrededor de la circunferencia. ¿Quiero que se complete los 360 grados? Sí o no. Por ejemplo, si quiero 3/4, coloco 270 y se van a copiar 18 elementos en los 270 grados. O sea, va a estar así. Pero yo que en realidad quiero los 360 y ahí va a quedar. Ahora, rows quiere decir filas. Yo quiero una fila de copias, quiero 4 filas de copias y se genera la copia hacia afuera. ¿Ok? Ahí sí, las de afuera no van a quedar juntas porque van a tener un radio mayor. Si yo quiero los niveles, por ejemplo, yo quiero que tenga 3 niveles, los niveles no se van a ver acá, pero si yo giro esto en 3D, por así decirlo, ya se generan los niveles. Es como saliendo del plano. ¿Ok? La distancia entre los 3 niveles, pongámosle 5 milímetros para que se note un poco. Ahí está. 5 milímetros y ahí se ven los niveles. ¿Ok? Y ya se me perdió. Acá está. Ahí sí. Ya. Entonces niveles 1, columnas 1. Levels 1. Ya. Y aquí hay otra cosa importante. Ya. Associate. ¿Qué pasa si yo dejo el array o dejo el elemento como asociado? Significa que todos los dientes van a quedar como un solo elemento. ¿Ok? Miren, yo voy a hacer esto. Voy a colocar, lo dejé asociado. Si yo quiero eliminar un diente, no me va a dejar. ¿Por qué? Porque quedó todo como una cuerda. ¿Ok? Si yo dejo array, enter, estos elementos, polar, desde este punto, quiero que sean 18 y no quiero que queden asociados, lo desactivo y cierro. ¿Y qué significa eso? Que cada punto va a quedar independiente del otro y yo lo puedo eliminar en caso de.
¿Ya? Pero este tipo de ejercicio se realiza con array, que significa matriz, ¿ya? Y array polar, que es matriz polar. ¿Ya? El segundo ejercicio, que es el que tenemos acá. Primero voy a hacer los dos círculos de diámetro 20 y el otro círculo de diámetro 40. ¿Ok? Voy a escalar esto desde aquí 0,5. Ya, ahí sí. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una circunferencia en el layer 3 referencial de radio 60. ¿Por qué radio 60? Para poder hacer eso que está aquí con respecto a ese centro. ¿Ok? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Voy a hacer una línea desde este punto que sea pasante y voy a hacer un offset de ¿cuánto? La mitad de 38. 19. Voy a generar 19 hacia arriba, 19 hacia abajo. ¿Para qué es eso? Para poder generar ese punto de intersección que va a ser el punto centro de este radio. ¿Ok? Voy a hacer prim, voy a eliminar ese punto y va a quedar eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Offset ¿de cuánto? De 5 milímetros para hacer esa curva hacia arriba y esa curva hacia abajo. Y este de acá y de acá lo voy a colocar como una vista. ¿Ok? Luego genero arco, inicio, centro, fin. Inicio, centro, fin. Un poquito con esto, se me cambió la capa. Ahí sí. Ahí está. Y vuelvo a generar arco, inicio, centro, fin. Inicio, centro, fin. Y ahí ya tengo una. Me falta la otra. Offset, ¿de cuánto del otro? De 10. Pero también la voy a hacer de 5. ¿Por qué? Porque voy a copiar este elemento que está acá, ese elemento que está aquí, y a la vez voy a copiar esto. El arco se va a mantener en el centro y va a aumentar su diámetro. Ya tendría esa parte de la pieza. Elimino estas dos líneas y ahora voy a hacer otra línea. Línea desde este punto está por acá. ¿Ok? Offset de 9 milímetros. ¿Para qué 9 milímetros? Para poder generar acá y acá. Offset 9 hacia arriba, 9 hacia abajo. Voy a generar una línea. ¿Desde dónde? Desde este cruce. Y que sea tangente a esta circunferencia. ¿Ok? Y después voy a generar una circunferencia que es tangente, tangente, radio, tangente acá y el radio de 16. Aplico comando recortar, elimino esa parte y elimino esa parte. Mirror, que es elemento espejo de esos dos elementos con respecto a este punto centro que tenemos acá. Borrar datos de origen, no. Y ahí quedaría el elemento. Ahora, es una forma, pero también pueden haber otras formas. Lo importante que es llegar al punto o llegar al ejercicio, desarrollar. ¿Ok? Por ahí dijeron que este ejercicio de arriba, lo habían hecho con polígonos. Voy a intentar descifrar lo que es el polígono. Polígono,
con un centro acá. Nada, el lado, ¿cuánto dijeron? ¿18 lados? 18, queda 18 dientes, desde aquí, inscrito en el círculo. Y queda radio, ¿qué radio era? 76. Ya, tiene que ser otro tipo. No, 63. Polígono 18 desde el centro, inscrito en el círculo para que me dé justo ahí, sería 76. ¿Por qué 66 y 63,5? Claro que 76 tiene que ser. Polígono de 18 lados, desde aquí inscrito 76. Ahí sí. Polígono. Ah, no me marcó el centro. Ya, pero después voy a consultar. Voy a dejar la grabación hasta acá no. ¿Ya? Esas dos formas son las formas de hacer.